y para nosotros es un gusto presentar a la licenciada Mari Montalbán Zambrano. Ella es enfermera, especialista en cuidados de heridas, ha hecho un máster en cuidados de heridas. Es una enfermera que tiene mucha experiencia, ha viajado por varios países llevando sus conocimientos y también a la vez aprendiendo cada día más. Ha tenido también, tengo el placer de conocerla, ella también se formó en la Escuela de Enfermeras de la Marina de Guerra del Perú, ha trabajado en el Hospital Naval muchos años y es docente actualmente de la Universidad Wiener, que ya también ella le va a hablar un poquito sobre el tema. Presentamos entonces a la licenciada Mari Montalbán Zambrano, quien nos va a hablar sobre fisiología de la piel y proceso de cicatrización. La recibimos con fuertes aplausos, por favor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Lina, muchas gracias al colegio por la invitación. Bueno, siempre es un gran placer poder venir a compartir con los miembros de la orden, ¿no? Y poder ampliar nuestros conocimientos y empoderar el conocimiento de enfermería. El tema pues es muy interesante, es un área que actualmente está conducida en muchos hospitales por enfermeras especialistas ya, ¿no? Tenemos una especialización, una segunda especialización en la Universidad Wiener, invitarlas también para que puedan formar parte de este grupo de enfermeras especialistas formándose, ¿no? En todo lo que concierne al tema de heridas y ostomías, ¿no? Un área que nosotros podemos ser parte importante de ese equipo multidisciplinario. Pero para eso nosotros tenemos que empoderarnos del conocimiento, ¿no? No solamente, como les digo a mis alumnos, es solamente conocer la cura avanzada, ¿no? Que el apósito, que la terapia de presión negativa, no, es mucho más allá, es conocer el concepto de la patología de fondo, qué es lo que está sucediendo con esa piel, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Podemos abordar correctamente al paciente con ostomía? Sí, todo ello pues es importante. Un primer punto pues es conocer la fisiología de la piel y proceso de cicatrización, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso de cicatrización? ¿Cómo es el proceso de cicatrización? Vamos a tener, en un primer momento, como objetivos de la presente charla, definir las capas de la piel y sus funciones, mencionar las etapas del proceso de cicatrización, conocer las células principales que intervienen en cada fase del proceso de cicatrización. Súper importante conocer todo esto para evaluar la evolución de la herida. Y si nosotros hablamos de cura avanzada, pues nosotros tenemos que saber y conocer muy bien este proceso de cicatrización. Dentro de las funciones de la piel, no se nota mucho, pues tenemos, creo que todos lo conocemos por en pregrado, ¿no? Desde la formación en el colegio, cuáles eran las funciones de la piel. Pues estas funciones, dentro de ellas pues tenemos la de protección, ¿no? Esa piel pues nos protege frente a ataques físicos, químicos, mecánicos o microbianos desde el exterior, considerando también que puede ser un aislante térmico. Luego, pues la piel, ¿no? Se utiliza para transmitir información entre el cuerpo y el mundo exterior a través de sus múltiples terminaciones nerviosas que reciben estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. También es muy importante porque realiza un intercambio. ¿Cómo? Regula la temperatura corporal, interviene en la inmunidad del organismo y sintetiza la vitamina D, ¿no? Entonces son tres funciones, tanto de protección, transmisión e intercambio, que cumple nuestra piel. Las funciones cutáneas también es importante conocerlas. Tenemos funciones de inmunidad, barrera, reparadora, vasculares, de comunicación y atención. En el mecanismo, en la función de inmunidad, el mecanismo presente es la inmunidad natural adaptada. ¿Cuál va a ser esa acción que va a cumplir esa piel? Pues prevenir infecciones fúngicas, bacterianas, víricas, enfermedades autoinmunes, neoplasias. ¿Cuáles van a ser las situaciones de riesgo que vamos a tener si no está presente ello? Pues las infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias cutáneas. En la función de barrera, ¿qué mecanismos están presentes? Pues si hablamos de las capas de piel, pues de los componentes está el estrato córneo, la epidermis, la melanina.
La acción que van a tener ellas son prevenir la infección, absorción y deshidratación y filtrar la radiación ultravioleta. ¿Qué va a suceder cuando nosotros no estamos tomando las debidas precauciones? Vamos a tener presentes infecciones bacterianas de repetición, absorción de sustancias químicas, deshidratación y cáncer cutáneo. En la función reparadora, el mecanismo que va a actuar es el fibroblasto. Van a escuchar que dentro de la presentación hablamos mucho de los fibroblastos que intervienen en ese proceso de cicatrización. Esta acción, pues miren, interviene en la curación de heridas y úlceras cutáneas, a reparar el daño celular por el factor ultravioleta. La situación de riesgo que va a tener son las úlceras cutáneas, los queloides, las neoplasias cutáneas. En la función vascular, pues tiene que intervenir la circulación hemática y linfática. La acción es pues nutritiva y regulación de la temperatura y el drenaje linfático. La situación de riesgo, un infarto, insuficiencia venosa, vasculitis, vasculopatía, linfedema. Dentro de la función de comunicación, el mecanismo presente son las fibras nerviosas aferentes y eferentes. La acción que va a tener pues es la conducción de estímulos nerviosos y secreción de citoquinas. ¿Qué situación de riesgo vamos a tener ante el daño? Pues la hiper e hiposensibilidad. Va a estar presente el prurito, la hiperhidrosis, síndromes neurológicos y el control de la temperatura se va a ver alterado. Por último, dentro de la función de atención, pues tenemos la visual y la olfativa, tenemos la pigmentación, la distribución del pelo, la sudoración. Situación de riesgo que podemos tener presente, el fotoenvejecimiento, el vitílico, la alopecia, la litosis, ¿no? La anhidrosis. Entonces son funciones que tenemos a nivel cutáneo. Esto es un cuadro muy práctico para que podamos ir conociendo y familiarizándonos. Todos conocemos la estructura de la piel. Esa estructura de la piel está formada por una epidermis, por la dermis y por la hipodermis, ¿no? Es importante dentro del proceso de cicatrización pues conocer, ¿no?, esta estructura. En un primer momento pues vamos a hablar de la epidermis, cuya función es la de protección, defensa y permeabilidad. Es importante conocer por qué células están formadas. Está formado pues por los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Pero a la vez es importante también conocer que dentro de este epidermis está formado por el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Vamos a ver qué función cumplen ellos. La capa córnea, el estrato córneo, está constituida por células muertas. Es esta primera capa. La capa lúcida existe solo en manos y pies y es una zona donde la piel es más gruesa y no existe en la piel delgada. La capa granular sintetiza la queratohialina, que es una sustancia precursora de la queratina. Vamos avanzando, tenemos la capa de células espinosas formada por células en continua reproducción. La capa basal, que es esta capa final de la piel, es la zona más profunda considerada la unión dermoepidérmica y las células epidérmicas están unidas a la dermis por medio de ellas. Luego vamos avanzando, tenemos la otra capa, que es la dermis. ¿Cuál es la función de la dermis? Es la elasticidad, la tensibilidad, la termorregulación, la percepción de estímulos, regular la presión sanguínea y la reparación de las heridas. Esto es un factor importante. Dentro de las células y estructuras es importante conocer que en ellas se encuentran los fibroblastos, los macrófagos, los mastocitos y adipocitos, los vasos sanguíneos, los nervios, las glándulas subcutáneas y los folículos pilosos. Entonces tenemos los fibroblastos y los macrófagos que intervienen en esa reparación de heridas, en ese proceso de cicatrización. Vamos avanzando, tenemos la hipodermis, o tejido celular subcutáneo. La función pues está constituido por células adiposas, actúa como aislante térmico, actúa como amortiguador, actúa como reserva nutritiva. El espesor varía dependiendo de la zona y su distribución según el sexo y la edad también va a variar. Sabemos que el paciente adulto mayor pues ya tiene una pérdida por el proceso de envejecimiento, pérdida de la masa muscular, del tejido adiposo, por un síndrome consultivo que va a estar presente.
Y por ejemplo tenemos a un bebé, a un neonato, también la piel está todavía en formación, también va a variar, ¿no? Los anexos cutáneos, pues tenemos, lo conocemos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el folículo piloso, pues que se visualiza que es nuestro cabello. El proceso de cicatrización de la herida no es un proceso fisiológico de gran complejidad que tiene la finalidad de restaurar la integridad de la piel. Eso va a ser el proceso de cicatrización. Inicia cuando ocurre la herida y termina con el cierre satisfactorio de la misma 18 meses después, con la remodelación. Ahora vamos a ver los pasos, cómo sucede esto, ¿no? Es un proceso continuo también. El proceso de reparación en las heridas, ¿no? en las personas, en los humanos, el mecanismo de reparación de una herida se encuentra determinado por el número de capas que involucran la piel. Tenemos heridas superficiales y heridas de espesor parcial, de espesor total, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, una herida aguda, por ejemplo, una quemadura de sol, vendría a ser una herida superficial, ¿no? Que rápidamente evoluciona. El tiempo de evolución, tenemos heridas que son pues agudas, que rápidamente se reparan, no hay procesos que alteran este proceso de cicatrización, como por ejemplo pues una hipoalbuminemia, alguna comorbilidad asociada que va a interferir en ese proceso de cicatrización, versus una herida crónica que sucedió por ejemplo en un adulto mayor, una paciente que es hipertenso, que es diabético, ¿no? Que refiere a haberse tenido un corte a nivel de la pierna, por ejemplo, podemos ya tener en ese paciente una herida que se va a convertir en crónica por las comorbilidades que tiene. Entonces ya rápidamente esta herida nos cierra y pasaron las 4 semanas y tenemos esa herida crónica. El tipo de cierre tenemos de primera y segunda intención. Cuando la herida se desarrolla o compromete solo la epidermis y dermis superficial, pues estas heridas van a regenerarse rápidamente. Cuando tenemos un compromiso más profundo, es decir, abarca más capas de piel, nosotros vamos a tener pues formación de cicatriz. Esas son las diferencias. Las fases de cicatrización, si de pronto las conocemos muy bien, ¿no? Que comienza con la famosa hemostasia, que es la formación o tapón, ¿no? Del coágulo, se forma el coágulo, produciéndose en ese momento esa cascada, es el inicio de esa cascada de cicatrización, ¿no? Tenemos la inflamación, tenemos la reparación, ¿no? Y la epitelización. Vamos a ver en un primer momento qué sucede, qué pasa cuando se forma ese primer momento del proceso de cicatrización, que es la hemostasia. Es la primera reacción del organismo ante una herida. Es el mecanismo mediante el cual se detienen los procesos hemorrágicos. Se inicia con la vasoconstricción, disminuyendo el flujo vascular. Es una hemostasia primaria. Posteriormente se agregan las plaquetas y forman el tapón plaquetario con fibrina, que estabiliza el tapón plaquetario y se produce la coagulación de la sangre. Entonces es un mecanismo, es un proceso, ¿no? Que inicia por la formación de ese tapón, ¿no? De plaquetario con fibrina, una hemostasia secundaria y cesa el sangrado. Es por eso que decimos que se forma ese tapón. Este primer momento tiene células también que lo forman, que son la fibrina, ¿no? Las plaquetas formando el coágulo. Por lo cual va a cesar el sangrado, vamos a tener una barrera bacteriana temporal, un reservorio de factores de crecimiento, una matriz temporal que sirve de andamiaje para favorecer la migración celular. El tiempo más o menos que sucede esta vasoconstricción es de 10 a 15 minutos gracias a la acción de aminas vasoactivas. Entonces, esta fase comienza con esa hemostasia. Este proceso vamos a observar la vasoconstricción, activación de las células endoteliales, plaquetas y coagulación. Los efectos clínicos
que vamos a observar por este proceso son la reducción de la hemorragia y la formación de coágulos en la herida. Entonces vamos entendiendo qué es lo que sucede. La inflamación es el siguiente paso, ¿no? Aparece casi simultáneamente 10 a 15 minutos luego de la lesión. Tras la vasoconstricción se produce una reacción contraria, que es la vasodilatación, ¿correcto?, mediada por las catecolaminas, y aparece en la zona circundante los famosos signos inflamatorios, como lo ven acá en ese cuadrito, que son pues el eritema, el calor, el sudor seroso. Y acá, miren, observamos, ¿no?, este cuadrito que nos refiere, ¿no?, ha sufrido una lesión, hay un proceso inflamatorio, el calor, pues el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de la función. Cuadrito bien significativo que nos refleja sobre la inflamación. ¿Qué sucede pues en esta fase inflamatoria, ¿no? Tenemos la liberación de mediadores, ¿no?, que van a estimular, ¿no?, o inhibir la formación de las células. Los efectos clínicos que vamos a observar es el inicio del proceso inflamatorio, va a haber dolor, va a ser presente el dolor. En la otra fase, ¿no?, la vasodilatación, hay aumento del flujo sanguíneo, va a estar presente el eritema y la elevación de la temperatura. En la fase de fagocitosis vamos a observar que los neutrófilos y macrófagos eliminan bacterias y restos celulares. Vamos a observar que se va a formar la costra, vamos a tener exudado o secreción purulenta, dependiendo también si esto está pues con una que no se han eliminado esa contaminación bacteriana, va a aumentar este exudado, que puede ser porque tenemos una contaminación o colonización, va cambiando esa forma de exudado y puede ir en aumento. Inicio de la reparación, ¿no? Los macrófagos producen factores de crecimiento, no tenemos efectos clínicos visibles. En esta fase se inicia la matriz provisional formada por leucocitos que se juntan con albúmina y globulinas. Aumenta la permeabilidad y se favorece la migración de neutrófilos y monocitos al sitio de la lesión, lo que mencionábamos, ¿no? Para limpiarla de cuerpos extraños se produce la fagocitosis, que a su vez son fagocitados por macrófagos, y estos macrófagos fagocitan bacterias y tejido muerto, ¿no? Es decir, actúan como limpiadores, van a actuar, esa va a ser su acción. Esta fase generalmente es dolorosa por la disminución de oxígeno y el edema. Este proceso debería estar presente solo de 5 a 7 días. Cuando esta fase se alarga en el tiempo, aumenta el riesgo de colonización e infección de la herida como consecuencia de su cronificación. Entonces ya estamos pasando de esa etapa aguda a la etapa crónica por todos estos efectos. Pasamos ya a la proliferación, ¿no? Esta etapa comienza con la angiogénesis, que es la formación de células nuevas, uniéndose células endoteliales con las células mesoteliales, formando nuevos capilares. Por eso es neoangiogénesis, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a observar que nuestra herida comienza a tener pues esa reacción frente a esos nuevos capilares. Van a oxigenar los bordes de la herida, ¿no?, y permite la llegada de nutrientes. Eso es lo que vamos a observar en un proceso normal de cicatrización. Vamos a observar que nuestra herida se llena con tejido de granulación, se van a contraer los bordes de la herida y vamos a cubrir la herida con ese epitelio, ¿no? Una formación, va a comenzar esa formación de cicatriz. ¿Qué células intervienen? Interviene el fibroblasto, que va a producir ese colágeno, los miofibroblastos, que van a intervenir en esa contracción que se va a producir en los bordes de la herida, las metaloproteasas, que son mediadores químicos que justamente actúan en la formación de tejido de granulación y la contracción de los bordes. El tiempo más o menos es de 4 a 21 días. Entonces vamos a detallar ese proceso. Pues se produce esa angiogénesis, es esa granulación,
El proceso que vamos a observar son presencia de papilas endoteliales de los capilares marginales. El efecto que vamos a observar pues es ese tejido rojizo, ¿no?, que observamos en ese proceso de cicatrización, y vascular que aparece en la herida. Entonces nosotros a veces cuando estamos haciendo el seguimiento de nuestra herida, pues observamos la presencia de ese tejido de granulación y pues nos emocionamos y decimos, pues está evolucionando bien, está muy bonito, solo para los entendidos, porque otra persona lo ve y se asusta, ¿no? Entonces tenemos la producción del colágeno, ya sabemos que interviene, ¿no?, los fibroblastos en esa formación del colágeno, ¿no? Los fibroblastos migran a la escena y segregan colágeno. En la fase de epitelización, que forma parte de la proliferación, pues vamos a tener la multiplicación de las células epiteliales y la migración a la superficie. Vamos a observar una zona marginal lisa o islotes de epitelio que se visualizan en la herida, ¿no? Nuestra herida se va contrayendo y vamos teniendo una formación de una piel nueva, decimos, ¿no? La contracción, pues posiblemente causada por la acción especializada de esos fibroblastos, ¿no? ¿Qué efectos clínicos tiene? Pues la reducción de la superficie de la herida. Vamos viendo pues una contracción de los bordes y la formación de la cicatriz. En el proceso de remodelación hemos hablado mucho de esos fibroblastos, ¿no?, del colágeno y las metaloproteasas, que sabemos que intervienen en ese proceso y son, junto con esos vasos sanguíneos, los principales elementos en la maduración de las heridas. Más o menos a la tercera semana vamos a ver que hay una disminución progresiva en la síntesis de colágeno y se incrementa la resistencia y disminución en el grosor de la cicatriz. Entonces hemos visto el paso a paso en esa. Entonces, ¿qué sucede? Para entender un poquito lo que pasa en esa remodelación. Pues en esa fase hay una remodelación del colágeno. El proceso que se realiza es la conversión del colágeno tipo 3 a tipo 1, aumentando la fuerza tensiva. ¿Qué vamos a observar? Que la cicatriz se aplana y se ablanda. En la regresión capilar, pues hay una reducción del número de vasos sanguíneos con reducción del flujo vascular y vamos a observar que la cicatriz palidece, el prurito desaparece y ya vamos observando esa cicatriz. Pero hemos visto todo el proceso que cumple, ¿no?, desde la hemostasia, inflamación, proliferación, remodelación, pero hay factores que van a alterar ese proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización puede ser infructuoso y cronificarse durante meses o años si no se trata adecuadamente. Para nosotros tener un adecuado proceso de cicatrización tenemos que ver al paciente de manera integral, abordarlo, desde leer pues, la historia clínica, familiarizarnos qué es lo que pasa con ese paciente, ¿no?, para poder determinar y tener nuestros objetivos o nuestras metas hacia el progreso de nuestra herida, ¿no? La cicatrización es un proceso biológico que ha de completarse en unas 4 semanas si las condiciones fisiológicas del paciente están normales. Ojo, si nosotros tenemos un paciente en hipolinemia, tenemos un paciente con un problema, con una enfermedad oncológica, ¿no?, ¿podemos nosotros hablar de un proceso de cicatrización o nuestro objetivo va a ser la cicatrización o el cierre de la herida? Hay que mejorar las condiciones hasta donde nos permita, ¿no?, porque hay que evaluar todos los factores condicionantes para que esta herida progrese adecuadamente. Este proceso fisiológico puede verse alterado si hay un proceso subyacente o invasión microbiana, ¿no? También puede alterarse. Si estamos hablando del proceso, por ejemplo, una infección de herida comienza pues, con la contaminación, colonización, infección. Y si hay una colonización, este proceso de recuperación o de cicatrización también va a verse alterado. Acá un poquito de la bibliografía, ¿no? Rápidamente, espero que hayamos podido comprender un poco el proceso de cicatrización tan importante para poder abordar adecuadamente nuestra herida y conseguir pues la cicatrización de ella. Muchas gracias.